les da la más cordial bienvenida al seminario La COVID en la práctica odontológica. Los invitamos a nuestros seminarios los martes y jueves, los cuales podrán consultar en las redes sociales de la facultad y de la DEU. Les recordamos que todos los seminarios los podrán ver en el canal de YouTube de la DEU. Para el mejor desarrollo de la sesión, les solicitamos mantener apagados sus micrófonos y sus videos. Trataremos de resolver la mayor cantidad de dudas siempre y cuando el tiempo lo permita. Les pedimos ponerlas en el chat. Si desean obtener constancia, les compartiremos la liga para solicitarla en el chat a partir de las 10:30 y estará disponible hasta las 13 horas. Las constancias serán enviadas vía correo electrónico 20 días hábiles posteriores al seminario. Bienvenidos y cedo la palabra a la contadora pública Adriana Arreola, jefa de la División de Extensión Universitaria. Muchas gracias, Irmiux. Muy buenos días a todos y todas. Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, retomando las pláticas de la carrera de cirujano dentista. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos e invitarlas a nuestro programa Regresa a Casa, en los que ustedes como egresados de la facultad pueden participar en uno de nuestros webinars que estaremos dando todos los jueves en la tarde. En el chat aparecerá toda la información de la misma. Y bueno, me da mucho gusto, como les comentaba, estar nuevamente aquí con el maestro Jorge Ernesto Miranda Millasana. El doctor Miranda, me voy a permitir leer un currículum de él que nos acompañará como ponente el día de hoy. El doctor Miranda es cirujano dentista, egresado de la FES Iztacala de la UNAM, con especialización en cirugía maxilofacial por el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Tiene maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. El doctor también es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, socio de la Asociación Mexicana de Cirugía Oral y Maxilofacial, profesor de la carrera de cirujano dentista de la FES Iztacala. Actualmente es jefe de servicio de cirugía maxilofacial en el Hospital General Ignacio Zaragoza del ISSSTE y ejerce práctica privada desde 1986. Doctor Miranda, muchísimas gracias por el apoyo para la realización de este webinar y para todo lo que hace como apoyo en la División de Extensión Universitaria. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas, y les cedo la palabra. Muy buenos días, muy amable a la contadora Adriana. Me da mucho gusto saludarlos a pesar de estas complicaciones que tenemos para podernos relacionar de manera personal. Sin embargo, pues bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema que para mí ha sido difícil, puesto que yo tuve ya el contagio de este padecimiento. Entonces, vale la pena no omitir todos los elementos que se desarrollan en un hospital como este, que es de tercer nivel. Hace como 15 días tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda y hoy vamos a trabajar sobre esto que es el COVID, que para todos pareciera muy lejano que nos pudiera pasar algún inconveniente. Sin embargo, la estructura de nuestro país compromete mucho este tipo de pandemias. Y sobre todo porque socialmente tenemos una ideología que permea en todos los ámbitos sociales y que... Doctor Miranda, perdone que lo interrumpa. Es que se nos está cortando un poco su audio y no lo escuchamos con claridad. No sé si sean los audífonos. A ver, ¿los quitamos? ¿Ya se oye mejor? Sí, doctor, ahí ya lo escuchamos perfecto. Mucho mejor. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. Voy a tratar de acercarme un poco y vamos a empezar con la presentación. Bien, vamos a... Les comentaba yo que lamentablemente la ideología de nuestro
de nuestra sociedad en sí, de todo el país, pareciera que hay una serie de confusiones para poder seguir la limitación de los contagios. El contagio se va a dar porque si el paciente que tiene ya los signos y síntomas de este padecimiento continúa deambulando y sin la protección adecuada, pues va a contagiar por lo menos a 8. Ese es lo que se estima. Y sobre todo por las secreciones, lo vamos a ver en la plática como esto que pareciera ser muy sencillo de controlar se convierte en un problema serio de salud pública para nuestro país. Aquí en este hospital, que es un hospital regional de tercer nivel, estamos viviendo horas azoradas por la cantidad de pacientes y la magnitud de los contagios que se presentan cotidianamente al ingresar a los servicios de urgencias, a las áreas de COVID, que están destinadas exclusivamente para poder darle tratamiento a un paciente con este tipo de alteración. Si bien es cierto, hemos vivido pandemias en épocas pasadas, hoy tenemos la posibilidad de tener mejor disposición para poderla controlar y atender a los pacientes severos o graves. Esto implica no pensar en números, sin embargo, los vamos a ver para que nos demos más o menos idea de cómo es desarrollando en esa época moderna del control de los padecimientos. Esta pandemia se ha convertido en ocasiones hasta imposible de manejar. Sin embargo, pues tendremos que ir poco a poco diseñando elementos que nos permitan educar a nuestra población y sobre todo los profesionales de la salud, que son los que más se van a afectar por este tipo de padecimientos. A pesar de todos los elementos que tenemos de prevención y los equipos de protección personal, a veces es indefinitorio porque pues como es muy resistente y fácilmente puede infectar a cada uno de nosotros. Bien, esto es, hablar de esto implica tener un antecedente. El nuevo coronavirus tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, a mediados del mes de diciembre en el 2019. Yo tuve la oportunidad de visitar Japón en diciembre y en Japón ya estaban hablando de que tenían problemas con su vecino China, sobre todo porque ellos son los organizadores de los Juegos Olímpicos. Y obviamente eso preocupaba mucho a los japoneses. Sin embargo, pues no se contuvo el padecimiento. Miren, en 3 meses después de que se habían detectado. Doctor, se silenció su micrófono. Doctor, si puede apagar su video para que veamos si mejora un poquito el audio, de favor, ¿se puede? A ver si esto es posible. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Les comentaba que en Japón ya tenían este problema detectado. En diciembre yo tuve la oportunidad de estar ahí y ellos estaban preocupados, pues van a ser los organizadores de los Juegos Olímpicos y obviamente eso iba a generar una serie de problemas y de retrasos, pero nunca se imaginaron que de 4 personas, en 3 meses ya tenían 150 casos detectados con este problema y cerca de 6,000 muertos en todo el mundo. Entonces, imagínense la distribución de este padecimiento que no para nada es incapacitante, independientemente de la letalidad que pueda presentar, que a veces consideramos que es mínima por el número. Sin embargo, la incapacidad que le provoca a cada uno, muchos de ellos tienen dificultad ventilatoria o respiratoria, entonces esto trae como consecuencia que el paciente se imposibilite de poder estar
trabajando cotidianamente. Entonces, vale la pena ver que el COVID a través de la revista, esta revista británica, agudo que provoca. Doctor, ya no lo escuchamos. Doctor Miranda, ¿nos escucha? En unos minutos retomamos la sesión. ¿Sí me escuchan? ¿Ya Sí, me doctor. escuchan? Sí. Ya lo escuchamos de nuevo. Ok, muy bien. Este genoma que está formado por una sola cadena de RNA fue determinado por el año como el 2019 y le ponen el 19 como acotación para poder determinar la secuencia del virus en el tiempo. Entonces tenemos que ha sido denominado como una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Doctor, ¿nos haría favor de compartir nuevamente su presentación? A ver. ¿Ya está? ¿Sí está? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Continúo desde esta diapositiva. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas que nos preocupan, ¿no? Estos síntomas son similares a la gripe en el 80% de los casos. Se producen tos, fiebre, mialgia, fatiga, pérdida del apetito. Y en el 15% de los pacientes, el 80% de los pacientes que tienen el contagio del COVID, presentan esto que es semejante a lo que viene a ser la gripe normal, que la tenemos frecuentemente todos en las estaciones del año, sobre todo en las invernales. Y el 15% de los pacientes son graves. Se caracterizan por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis, choque séptico. De aquí, el paciente tiene que tener por fuerza para subsistir una línea de oxígeno que le permita respirar. Aquellos que pasan hacia la unidad de cuidados intensivos, se les tiene que entubar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la saturación del oxígeno debe estar por arriba del 92%, de acuerdo a un oxímetro que detecta cómo está saturando en su ventilación el paciente de oxígeno en el cuerpo. Si esto disminuye y tenemos los síntomas que les hemos mencionado, automáticamente el paciente hay que considerarlo como probable paciente infectado por COVID. Si el paciente disminuye hasta 72 de saturación, se tiene que pensar en entubarlo para oxigenarlo con presión positiva. De todos los pacientes, el 3.75% de los infectados mueren, según la OMS.
aquí hemos visto en el hospital que es más frecuente, hay mayor frecuencia de fallecimientos de los pacientes. Entonces, vale la pena irnos organizando. Si el paciente tiene sintomatología y es asintomático, pero dentro de lo que puede verificarse en un paciente con estas características es que en su contagio, aproximadamente en un promedio de 5 días, él va a estar transmitiendo el padecimiento. Esto se convierte en algo grave porque no lo sabe. Sin embargo, si utilizáramos la mascarilla y nos laváramos las manos cotidianamente, esto podría romperse. No sería tan fácil transmitirlo. De aquellos pacientes que están graves con COVID, que presentan dificultad respiratoria, pero que lo primer síntoma que sintieron fue que no detectaban los olores ni el gusto por los alimentos, esos pacientes les va mejor. Ahí podemos decir que los pacientes que tienen esas características les va a ir mejor y se van a recuperar de mejor forma. Aquellos pacientes que tienen la sintomatología, que los mandamos a su casa, que poco a poco, sin darse cuenta, al subir una escalera tienen ya dificultad ventilatoria, cuando los traen aquí, se convierten en graves, pero esos pacientes no detectaron que tenían problemas de olfato ni de gusto. Entonces, esos pacientes son los más graves. En el momento que hacemos el interrogatorio aquí en este hospital, de todos los pacientes que ingresan por urgencias, porque está limitada la consulta de manera natural para controlar este padecimiento, los pacientes que ingresan a nuestra consulta siempre les preguntamos si tienen o tuvieron alguna alteración, si tuvieron contactos con alguien, a fin de limitar. Hay que hablar acerca, en este padecimiento siempre hay que hablar acerca del control de casos y brotes con los pacientes para poder determinar qué tan afectado puede estar. Y uno de los primero que le decimos es si él, cuando tuvo fiebre y su tos, previamente tuvo dificultad para detectar los sabores y los olores, eso quiere decir que el paciente tiene mejores probabilidades. Si ustedes me preguntaran en este momento, bueno, ¿cuál es la causa de esto? Bueno, yo siempre lo voy a atribuir al sistema inmunológico y lo vamos a ver. Depende mucho del sistema inmunológico. Normalmente este tipo de pacientes que vienen más afectados son aquellos que tienen comorbilidades, diabéticos, hipertensos, que en México, caray, es una pandemia eso, desde un principio lo sabemos, obesos, cardiópatas, crónicos renales, afecciones pulmonares, en fin, por las características que ellos tienen. Sin embargo, no existe un tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. Esto compromete mucho, pues, la vigencia actual, que es tener una inmunización que te provea precisamente de una mejor disposición de tu sistema inmunológico previo a que te infectes. Bien, aquí les voy a comentar, vean ustedes los síntomas de los que son menores hacia los que con mayor frecuencia se presentan en el COVID. El picor, la erupción, la diarrea, es lo que menos se presenta, pero ¿por qué será esto? ¿Por qué tenemos que tener esta variación en cuanto a la presentación de los síntomas? Lo que sucede es que tenemos todas las células se van a afectar por este virus, unas en mayor o menor grado. Entonces, los órganos más afectados, como lo vamos a ver, es el pulmón, el riñón y el corazón. Y de ahí nos podemos saltar hasta gente que ha tenido problemas neurológicos, que salen y egresan de nuestros hospitales con problemas neurológicos, con alteraciones de movimiento, del estado de alerta, de pérdida de conciencia, de ausencias, en fin, hasta lo más sencillo, que es la fatiga y la tos que les queda remanente. Sin embargo, en enfermedades graves, si el paciente está grave, lo primero que vamos a detectar son confusiones, alteraciones de la conciencia,
tos con sangre, dificultad para respirar evidente, que no se pueden subir o caminar demasiado, empiezan a colapsar. Esto es un ejemplo. Es como si te metieras en una alberca y no supieras nadar y la dificultad para poder respirar dentro del agua es imposible. Entonces, esto es lo que está pasando con nuestra población, que llegan con ya un fenómeno de dificultad respiratoria, ahogándose, sin poder responder adecuadamente a nuestros interrogatorios. Entonces, se vuelve un poco complicado, sobre todo pensar en que el paciente ya viene con alteraciones propias, que son las comorbilidades. Entonces, valdría la pena ir poco a poco pensando en la problemática del padecimiento. ¿Por qué? Porque le da al menor, que no es tan frecuente, pero le da al anciano con mayor frecuencia. Esto es porque hay problemas en cuanto a su sistema inmunológico y estos padecimientos que traen de base, los crónicos degenerativos. Bien, ¿cómo se transmite este padecimiento? Pues a través de microgotas y aerosoles. Las microgotas estas de flush, que al hablar desprendemos y tocan los labios del interlocutor, es suficiente para que el paciente tenga la cantidad virológica para poder contagiarse. Y el aerosol es el que despedimos toda nuestra ventilación. Al expirar, vamos a sacar vapor de agua. Ese vapor de agua va a seguir sobre el ambiente y nosotros lo vamos a aspirar o va a caer en la mucosa del globo ocular. Y por ahí podemos viajar a través del conducto nasolagrimal hacia lo que es la faringe. Entonces, se emiten al hablar, estornudar, toser o inspirar, que al ser despedidas por un portador, obviamente, a lo mejor es asintomático, puede ser asintomático. Sin embargo, está ya con el padecimiento en forma virológica. Y pasan directamente a mediante inhalación y quedan sobre los objetos o superficies que rodea el emisor. No necesariamente tiene que ser al hablar, sino que si el paciente estornuda y toca los barandales, las mesas, lo que está contigo a él, vamos a ver también que ya hay una investigación de los británicos que nos hablan de que cuánto dura el virus en superficies de acuerdo a una humedad. Entonces, si esto lo pasamos a las membranas orales, nasales, oculares, el paciente se infecta. El virus puede permanecer viable hasta por días en fomites. Entonces, esto trae como consecuencia que los del área de la salud, los médicos, los odontólogos que manejan pacientes, que estamos en contacto con ellos y sobre todo los odontólogos que manejamos la cavidad bucal, vamos a tener serios riesgos de contagio. No está tan fácil. Sin embargo, hay que aprender a convivir con este padecimiento, porque este padecimiento llegó para quedarse. Si las inmunizaciones, que es el tratamiento ideal de estimulación de nuestro sistema inmunológico, favorecen y controlan este padecimiento, pues vamos a tener que inmunizarnos seguido. Lo que pasa es que este virus muta frecuentemente. Y yo escuchaba a una de nuestras colegas, compañera de la universidad, que decía que no era posible. Sin embargo, pues se han detectado ya tres variantes, una la británica, que es la 171, y la sudafricana, que es la 135, y ahora está muy reciente la de Brasil, que es la P1. Entonces, hablar por qué muta esto es entendernos cómo está integrado el virus. El virus tiene la característica de ser de ARN, que es un nucleótido, son proteínas nucleótidas, ¿no? Del virus. Y entonces se codifican 4 proteínas estructurales. La primera y la más importante es la spike. La E, que envuelve,
la de la membrana, que es la M, y la N, que es la del capside, donde está integrado el virión. Entonces, ¿cómo entra el virus a nuestra célula? Pues a través de esa conexión que es la spike. Esta penetra la célula porque tiene un receptor, el receptor de las células A2, que es la angiotensina 2. Por ahí entra el virus hacia la célula y le infecta, ¿no? Entra, esta proteína le permite el paso hacia la célula. Dentro de la célula se hace una fusión de la membrana del endosoma propio de la célula con la envoltura del virus, lo que hace que libere el capside al citoplasma. Este es el ARN. En sentido positivo, forma el complejo de replicación y transmisión. Y entonces se empieza a replicar nuestro virus dentro del interior de la célula y se libera y vuelve a empezar, vuelve otra vez a colonizar una célula, y esta célula produce millones de virus que entonces van a afectar a nuestro paciente. Por eso es que es tan rápido. Esta es cuestión de días donde el paciente se infecta y obviamente tiende a provocar una respuesta inmunológica, donde nos vamos a centrar, ¿verdad? Lo primero es que los leucocitos definen las células infectadas y se estimulan. Y estos, al estimularse, hacen conexión a través de las citoquinas, que son las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas llegan a saturarse, por eso es que se llama síndrome de liberación de citoquinas o tormenta de citoquinas, que es lo que prácticamente puede matar al paciente, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes son alérgicos a la penicilina y entonces por algún contagio o contacto les ponen penicilina, hacen una reacción inmunológica severa y trae como consecuencia una respuesta metabólica severa también que provoca la muerte del paciente si no lo auxiliamos. En este caso, estamos viendo que es una sepsis virológica. Así la hemos denominado aquí, puesto que hay una reacción múltiple que nos está ganando porque el virus entra en las células sin ningún control bajo este receptor A2. Y entonces el sistema inmune lo que trata es de limitarlo, y al limitarlo va a ir afectando a cada una de estas células que están comprometidas. Se hace una destrucción masiva celular. Y entonces, dentro de los propósitos del control del padecimiento, los neutrófilos se agrupan, se unen como si fueran monedas, y esto provoca que las plaquetas también se junten, se peguen y provoquen coágulos. Entonces estos infartos, estos microinfartos, impiden que prácticamente el paciente tenga buena recuperación porque se van necrosando los tejidos. De tal suerte que esto se va magnificando y empezamos a liberar de manera sostenida todas las interleucinas, interferones, proteínas quimiotácticas de monocitos, factor estimulante de la colonia de granulocitos. Al traer más células, estas proteínas, traemos también plasma dentro del cuerpo y entonces nos vamos encharcando. Esto es lo que pasa con nuestro pulmón, ¿no? Entonces vemos que el pulmón está saturado de esta inflamación, de este contenido de edema, que es parte de la inflamación, y entonces nos vamos directo a una sepsis, un choque séptico y un síndrome de disfunción multiorgánica o falla orgánica múltiple. Espero que esto más o menos lo hayamos comprendido de manera natural. Es algo muy sencillo en mi forma de explicarlo. Espero que lo veamos, pero miren, se convierte en algo interesante, se vuelve esto interesante desde mi punto de vista, porque fíjense que nosotros aquí les pedimos a los pacientes que vienen a operarse o de urgencias una tele de tórax. Y entonces me puse a ver la tele de tórax y pues en algunos casos
pues tenía muchas ventajas, es rápido, es accesible, la podemos tomar inmediatamente, no hay sofisticación de los aparatos para poderla ver, en fin, pero es de poca sensibilidad en los cambios tempranos. Si la vemos, aquí tenemos una imagen, vemos este paciente, supuestamente los campos pulmonares más o menos, ¿no? Más o menos, pero ya tiene alteraciones difusas de los lóbulos, miren. ¿Sí lo ven? Si lo viéramos a trasluz de manera natural, alguien que no esté infectado sería esta imagen. Pero aquí ya nos hace sospechar que ya tiene una alteración. Bien, el gold standard de este padecimiento en imagen es la tomografía de tórax, y entonces ahí sí vamos a ver que es mayor la sensibilidad para detectar alteraciones, pero su desventaja es que es menos accesible para toda la población. Y aquí lo estamos viendo, miren, aquí ya empiezan a ver cómo estas nubecitas es el edema que ha provocado este sistema inmunológico de defensa para contener el virus. Si vemos, hay una clasificación de severidad que se llama consolidaciones bilaterales difusas de los lóbulos inferiores y que está tipificado como leve con el 20%, moderado del 20 al 50%, es decir, el pulmón se vuelve cada vez en imagen más blanco, y el grave, que es el mayor al 50%. ¿Qué hallazgos podemos tener? Pues una categoría A, que es inicial, que nosotros le llamamos vidrio despulido, una categoría B, que es progresión de la enfermedad o empedrado, una categoría C, que es enfermedad avanzada, que es consolidación. Y lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Observen ustedes en este video, este es un paciente de nosotros. Vean ustedes cómo al ir avanzando conforme vamos viendo la imagen, vemos cómo tiene todo este tipo de alteraciones. Vean ustedes cómo ya está consolidado hasta que llegamos a la silueta cardíaca, la aorta, en fin. Pero si lo podíamos regresar, pareciera difícil, ¿no? De poder consecuentar al paciente de que no pueda respirar. ¿Cómo es posible que él todavía permanezca vivo? Vean ustedes, esto es gracias a la utilización de los ventiladores, de la presión positiva para poder hacer llegar este oxígeno y poderle dar un tratamiento conciliatorio que le permita al paciente vaciar ese edema, contener el sistema inmunológico medianamente y terminar por ayudar al paciente. Por eso es que el que cae entubado, realmente solamente el 3% se salva. Vamos a ver ahora acá estos cortes que nos permiten ver sin lesión. Vean ustedes cómo está completamente oscurito. Solamente vemos la trama pulmonar, ¿sí? Y del otro lado, vean ustedes cómo ya hay en la base del pulmón, ya empieza la afección. Aquí es la dificultad de tomar una tele de tórax, porque en la composición de una imagen sólida no podríamos ver esto, ¿sí? Y finalmente, la más severa, que vean ustedes cómo ya los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, todo está tomado, no se ve, está consolidado toda esta imagen. Vemos que es muy poca la disponibilidad de tejido sano para que el paciente pueda ventilar. Esto trae como consecuencia que nuestros compañeros médicos tengan dificultades para poderlos tratar. Miren, otra imagen, esto ya es en tercera dimensión, y esto es lo que vamos a ver, este es sin lesión. Vean qué fabuloso, bonito, integrado todo el tejido, pero ya en una leve vemos cómo ya tiene manchada la imagen, donde vemos que ya no es uniforme la visión, la vista de estos tejidos. Entonces, prácticamente podemos decir que este paciente tiene alteraciones neumónicas. Vean ustedes cómo está.
Y el paciente, aún así, este paciente que estamos viendo, que es compañero de aquí, que es urólogo, pues él estuvo trabajando hasta que finalmente se empezó a cansar en demasía y acabó con un problema serio de COVID. Bien, algunos criterios entre lo que es un paciente hospitalizado y el paciente ambulatorio. Vemos que de todas las sintomatologías, al menos 7 tiene que tener para ser hospitalizado y el ambulatorio 3. Su frecuencia cardíaca, si está menor a 100, es hospitalizado. Si está mayor a 100, está hospitalizado, y si está menor a 100, es ambulatorio. Y su frecuencia respiratoria igual. Si está aumentada, lo vamos a hospitalizar. Si su temperatura, que esto también hay una variación, ¿no? Pero normalmente la tipificamos. Aquellos pacientes que tienen 37, 38 grados, vemos inmediatamente que es una temperatura no adecuada, aunque en el paciente ambulatorio la pueda tener y la podemos contener. Sin embargo, ya esto nos habla de que ya está en un problema serio. El hecho de aumentar la temperatura es como una respuesta de protección para que el virus no se siga reproduciendo. Aquí vemos que hay pacientes que llegan a 40 grados de temperatura. Entonces, está difícil la situación. La tensión arterial igual, hay una variación severa, y obviamente lo que nomás nos va a orientar es la saturación de oxígeno en el paciente. Si el paciente tiene entre 86 y 92, hay que considerarlo para ser hospitalizado. Si el paciente todavía está ventilando adecuadamente, que son de los pacientes que son leves, lo mandamos a casa. Entonces, para que se recupere allá y no se contagien demasiado en este centro hospitalario. Ahora bien, el tratamiento pareciera que indica y mete antipalúdicos, en fin, una serie de elementos que nos hacen pensar que el tratamiento se vuelca sobre la premura de la ciencia. ¿Por qué? Porque pues tenemos antivirales y le metemos Remdesivir y no mejora el paciente. A pesar de que le ponemos antivirales, no mejora. Le metemos antiinflamatorios, corticosteroides, de los de preferencia los más fuertes, que es la dexametasona, anticoagulantes, para evitar esta agregación plaquetaria con heparina, y que nos permita ver que el paciente tenga mejor nitidez y que no se nos esté coagulando de manera interna con microtrombos, en fin. Otro de los elementos contra la tormenta de las citoquinas, básicamente el tocilizumab, sirve para inhibir la interleucina 6, que permita no estar estimulando más en la tormenta de citoquinas y estimulando el sistema inmunológico, para que menos cantidad del sistema celular ataque al cuerpo y que provoque este tipo de trombos. Y luego la terapia pasiva de anticuerpos a través de plasmas sanguíneos. Yo la verdad que han intentado, pero no hemos visto que mejore. Parece ser que en el Centro Médico Nacional La Raza y en el Centro Médico Nacional del Seguro están haciendo donación de paciente que tuvo ya COVID y que obviamente va a tener la posibilidad de darle una terapia pasiva de anticuerpos a nuestros pacientes. Y obviamente el que no falla, el que no debe faltar y el que es indispensable es el oxígeno, dado que no tenemos disponibilidad de manera natural y fisiológica en nuestra ventilación. Tenemos que ponerle oxígeno al paciente. Esto es indispensable. Y obviamente aquí es donde yo les digo, cuando empezó la pandemia, ¿se recuerdan que no sé por qué motivo la gente iba a comprar papel sanitario a los centros comerciales? Salían abarrotados de papel sanitario. Y hasta este momento yo todavía me queda la incógnita. Si alguien la sabe, pues me gustaría escucharla.
Pero ahorita, por ejemplo, tenemos problema con el oxígeno. Básicamente no por la producción, porque la producción es muy sencilla. Es agua y le meten energía eléctrica y se separa el oxígeno fácilmente y se produce en grandes cantidades. El problema está en las botellas, en los tanques de oxígeno para almacenarlo. No tenemos esa capacidad de tener disponibles para todos. Sin embargo, otra de los problemas que nos vamos enfrentando es que nuestra población tiene el oxígeno de alguien y lo guardan. Si ya no lo usaron, si el paciente vivió, si el paciente falleció, lo siguen guardando por si alguno de ellos tiene el contagio y ya puedan disponer del oxígeno. Y me parece que eso, pues, se convierte en un problema ideológico, porque bien podríamos regresar el tanque de oxígeno. Aquí mismo lo vemos en el hospital. Nosotros le proveemos a un paciente del tanque de oxígeno y ahí lo tiene y lo recupera y no sé qué hace, pero ya está el paciente ya sanó. Vienen aquí a consulta, le digo, pues ya regresa el tanque de oxígeno. Ya no lo está usando, ya no, pero si le toca a mi mamá, si le toca a mi papá, pues ya tengo el tanque y están escasos. Es difícil convencerlos. Bien, ahora nuestro panorama en México. Miren, esto es de la mañana. Esto es, hay un instituto de investigaciones geológicas mundial en México, es una asociación civil. Ahí les pongo la página para que lo vean, es muy interesante. Encarga de recuperar toda la información que le mandan a la Secretaría de Salud del gobierno y rápidamente la integra todos los días, minuto a minuto la está integrando. Pero miren, tenemos 186,331 fallecidos. No es el número, es las personas. Son personas que lamentablemente se contagiaron. No hubo un control del brote epidémico. Hemos estado viviendo siempre un brote epidémico. No hemos limitado los contagios y los contactos. En epidemiología tuve la oportunidad yo de estar en el departamento de epidemiología del instituto, de este instituto del ISSSTE, y lo primero que hacían era la vigilancia epidemiológica a través del control de los contagios, de los contactos. Y entonces, si teníamos alguien contagiado, buscábamos los contactos, sobre todo en tuberculosis, en hepatitis C. Hoy vemos que eso se dejó de lado. Nuestro gobierno seleccionó un medio de control que era el Centinela. Y el Centinela nos dice que solamente cierta población nos va a indicar cómo está el país. Y vemos que no ha funcionado, no lo hemos podido controlar. Estamos a 2,202,550 casos totales y que si los multiplicáramos por 8, pues estamos todos en la olla. Está muy difícil, no es tan fácil. Ahora, si hablamos de que hay casos activos, que son 460, pues a ellos hay que hacerles el estudio de caso. No sé por qué nuestros sistemas epidemiológicos han fallado, pero el control de nuestros pacientes que ya son activos vale la pena. Y sin embargo, pues lo liberamos. Así como el señor presidente dice, no pasa nada, ya le dio a él, pero tú vas a un cargo, todo un cuerpo de médicos excelsos, compañeros que no les fallan. Pero los demás, nuestra población desamparada, pues solamente falta que nos rifen la vacuna, como lo estamos viendo ahorita. Están rifándola, ¿no? Solamente de aquel lado, pues aquí les tocó, pues aquellos. Y la demás gente, como que no hay una distribución esencial, ni tampoco se nos explica por qué seleccionaron solo de ese lado de la Ciudad de México. ¿Qué será porque votan más allá y nosotros no votamos? No lo entiendo. Aquí yo creo que es control de casos y brotes. Y eso lo debe de saber el señor Gatell, el doctor Gatell, que es eminente, está perfectamente bien adiestrado y tiene muchos conocimientos, pero digo, para tener una tasa de letalidad de 8,46%, que es el número total de casos que se mueren, ¿sí?
no de la población, porque esta es tasa de mortalidad. Esta es la tasa de letalidad, es 8.46. Es muy alta, porque normalmente en el mundo es de 3. Entonces sí tendremos que preocuparnos como personal de salud que se forma en esta bella universidad, la Nacional de México, que vale la pena irse meditando. Vean ustedes el histórico. ¿Cuándo hemos controlado esta pandemia? No se ha controlado. Vean ustedes, vamos para arriba. El último mes de enero, iniciando enero, vimos que tuvimos un brote brutal, un brote brutal, no registrado en ningún país. Aquí lo estamos viendo. Entonces, se compromete mucho la estabilidad de la población, entra en una serie de caos mental que impide muchas veces su tratamiento. Ojalá que con la inmunización, que tengamos acceso a la inmunización, que nos permitan, sobre todo, poder hacer mejor distribución de estas inmunizaciones, se favorezca el control de la pandemia. Bien, esto es lo que nos va a interesar como profesionales de la salud. Miren ustedes, aquí lo que está diciendo la revista Lancet. Dice que en el papel y pañuelos de papel, con una humedad de 71 y 65%, dura 3 horas. Dura 3 horas vivo el virus. Pero miren, vamos a ver lo que usamos nosotros. Acero inoxidable, tus tarjas, tus manijas para abrir la llave del agua, en fin, dura de 2 a 3 días, con una humedad relativa entre 23 y 40%. Grave, esto es grave. El plástico que utilizamos en nuestras jeringas, que viene el plástico con las resinas, con todos los productos odontológicos, con los plásticos que utilizamos aquí para el manejo de nuestros instrumentos y procedimientos que hacemos en el área de la cirugía, dura 3 días. Esto es grave. Esto es grave porque si no se sanitiza adecuadamente, a pesar de que tenemos ya sanitizantes de 4ª generación y que lo estamos respirando por donde vamos, te avientan el spray allí o el humo con este sanitizante, no sabemos qué problema nos va a traer. Me recuerdo yo que cuando yo estaba chamaco, el DDT provocaba alteraciones neuronales severas que te provocaban ser paciente psiquiátrico. El hecho de envolverse y respirar solamente el DDT, ahora imagínense estos que son sanitizantes cuaternarios, pues ¿qué nos van a provocar a futuro, no? Y para colmo de males, pues tenemos que seguir trabajando. Trabajamos en la boca, es un riesgo alto, tanto para el médico como para el odontólogo. Y para el otorrino, pues obviamente la nariz, ¿no? Porque obviamente estamos despidiendo el virus a través de estos elementos y el paciente es un paciente con COVID, nos va a afectar. El problema está no en los números, sino en que el paciente que se infecta automáticamente se incapacita y puede llegar a la muerte. Aunque la proporción es poca, la sensibilidad para cada uno es diferente, sí es cierto. Pero si te afecta, te va a afectar para siempre. Te deja secuelas en el corazón, en el riñón, en el pulmón, en el estómago, prácticamente en vías digestivas. Entonces, esto sí fortalece mucho al cuidado, sobre todo de la sanitización de los profesionales de la salud, empezando por todo su consultorio. Hoy vemos que hay una gran gama de poder controlar esto a través de detonantes, como el humo estas máquinas de humo seco que sale el humo y le ponemos el sanitizante y perfora en todos lados, entra hasta los cuadros. El problema es que te los deja medio oscuros, pero sin embargo sanitiza las superficies de manera ideal. Y para finalizar esto, la conclusión es que aún están en prueba las inmunizaciones como tratamiento. La estimulación de nuestro sistema inmunológico, no sabemos cuánto nos vaya a durar. Si bien es cierto, cuando tú te infectas de COVID, se dice que vas a estar inmune por lo menos 3 meses,
Y algunos, como los británicos, me dicen, o he leído, o los norteamericanos que he leído en el Journal de medicina, dicen que hasta 200 días cubre tu inmunización una vez que has adquirido el virus. Pero quisiera yo preguntarme cuánto tiempo va a tener el paciente activo su protección con las inmunizaciones. Nos hablan de que 1 año, nos hablan de que 6 meses. Esto se vuelve un compromiso que debemos de asumir todos, toda la población que me escucha, debemos de tener el valor de aceptar que hemos transitado sobre un virus que los chinos dicen que es porque comen murciélagos y el pangolín, y lo que vimos es que se acerca mucho el virus de estos animales en un 93%, y que es probable que haya mutado de ahí. Hasta este momento no podría yo decir, porque lo leo y todavía hay algunas conjeturas que no nos dan la realidad. Y bueno, con esto termino. Espero que les haya agradado la plática, que despeje algunos inconvenientes con respecto a la duda que surge de este padecimiento en todo el mundo. Enhorabuena. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, doctor. Entraremos a la ronda de preguntas y respuestas, a las cuales daremos atención en la medida que el tiempo nos lo permita. Doctor, ¿a qué se debe la nula o poca micción en enfermedad grave que mencionó en la presentación? Perdón, ¿la qué, perdón? ¿A qué se debe la nula o poca micción en enfermedad grave que mencionó en su presentación? La micción. Se refieren a la producción de orina. Acuérdense que el riñón está afectado. El riñón está en una etapa de edema y no filtra adecuadamente la sangre. Entonces disminuye la cantidad de desechos urémicos. Entonces se ve afectado el factor urémico. Como yo les decía, se afecta todo y hace falla orgánica múltiple. Es una sepsis. Normalmente estamos muy acostumbrados a ver la sepsis bacteriana, pero esta sepsis hace que el riñón falle por edema, está contaminado, está necrosándose. Acuérdense que las nefronas son muy sensibles, y entonces si no tienen la irrigación adecuada, fácilmente llegan a destruirse. Entonces hacen falla renal severa. No sé si con esto haya contestado. Ok, doctor. ¿Hay alguna predisposición específica para una persona, para que una persona tenga mayor predisposición a tener secuelas? Sí, es muy, fíjense que curiosamente el grupo sanguíneo, y bueno, por estadística, se ve que hay grupos sanguíneos que se ven más afectados, y me imagino que es porque en la parte de lo que es el antígeno que tiene nuestro glóbulo rojo, se ve mayormente afectado. Entonces sí hay, esa es una. La otra es que los pacientes que tienen ya comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, todas aquellas que son crónico-degenerativas, la obesidad, se ven mayormente afectados. Sobre todo porque acuérdense que hace trombosis en microcirculación. Entonces, estos pacientes ya de por sí tienen alterado este tipo de situaciones, y el paciente va a tener mayor daño. Entonces, salen con daños severos. Se calcula que aquellos pacientes que tuvieron enfermedad de COVID sintomática, que se presentó, no aquel asintomático, sino el que se le presentó con todos los síntomas, va a tener falla cardíaca a 4 o 5 años, precisamente por este tipo de alteraciones. Sí, doctor. ¿Por qué se utilizan antibióticos en el tratamiento de los pacientes? Bueno, es que acuérdense que se vuelve una infección múltiple, ¿sí? Multifactorial. Como el paciente se depleta, fácilmente
van a atacar los microorganismos, entonces se le da complementariamente antibiótico-terapia, sobre todo en el afán de contribuir a contener estas microorganismos oportunistas. Entonces necesariamente se le tiene que dar. No lo mencioné porque es un concomitante. En ocasiones preferimos estar más, atacar el fenómeno de base que el antibiótico de por sí hasta que haya la evidencia de la lesión. Aquí hemos tenido pacientes, curiosamente, que han fallecido, con mucormicosis. ¿Qué es eso? Bueno, es una afección de hongos en pacientes diabéticos. El paciente tiene COVID, se depleta, empieza a tener problemas, se gasta su sistema inmunológico, su sistema celular, y obviamente los hongos lo atacan. Y entonces realmente ya no muere tanto de COVID, sino de mucormicosis. Hace unas lesiones severas donde se necrosa toda la cara y hace una afección neuronal que provoca el daño a estos pacientes hasta el fallecimiento. Son letales. Muy bien. Otra cosa. ¿Por qué se sugieren 2 dosis de vacuna? Ah, eso también está bien interesante. Fíjense que yo también decía, bueno, ¿por qué? Porque es que lo que pasa es que, de acuerdo a la investigación que se hizo al probar las inmunizaciones, tiene dos vertientes. Esta proteína spike, que es la espícula del virus, es la que se introduce al interior del cuerpo y entonces vemos que la saturación de la cantidad de esta spike tiene que tener una secuencia para alcanzar la estimulación del sistema inmunológico. Parece que el doctor tuvo un problema técnico. Les pido unos minutos.
Listo, doctor. ¿Ya nos escucha bien? ¿Ya nos escuchamos? Ya nos escuchamos. Muchas gracias al público por su espera. Este es uno de los inconvenientes de estar tan lejos, pero bueno, esto va a ser una nueva modalidad para podernos comunicar. A lo mejor ya con equipos más buenos vamos a poder estar entretenidos con ustedes. Miren, les decía yo que esta proteína Spike es la que prácticamente se va a introducir a través de la inmunización con unos vectores y va a provocar la estimulación del sistema inmunológico. Pero también está la que produce la vacuna de los rusos, que ellos utilizan virus para poder, virus humanos para poder introducirla. ¿Qué sucede? Bueno, se ha demostrado que al inmunizarla, al ponerle el primer grupo de pacientes que se les inmunizó, vieron cuánto alcanzaron de la respuesta inmunológica. Y se vio que alcanzaban hasta los 21 días, por ejemplo, la Pfizer, una inmunidad del 70%, que requerían otra cantidad de virus para poderlos llegar al 100%, si no al 100, al 90%. Y esto es en tiempo. Para despertar el sistema inmunológico, en este caso de este virus, que es tan letal, o sea, no letal, sino que es tan transmisible, se debe de hacer contenedores para que la respuesta sea perdurable, dure más tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que he estado leyendo de este tipo de inmunizaciones, se tienen que dar en 2 dosis. Y es igual, hay inmunizaciones que también se han estado dando en 2 dosis. Por ejemplo, la BCG para los niños de la tuberculosis, le ponen al primer año y luego después le ponen a los siguientes años, le ponen un refuerzo. En este caso del virus, se comprobó que hay que darla a los 21 días. Hoy dice el gobierno que son 42. Nosotros en medicina sabemos que, de acuerdo al resultado de Pfizer, publicó que debe de ser a los 21 días. Por eso es que yo también estoy preocupado, porque ya pasé de 21 días de mi primera dosis y obviamente el sistema inmunológico no alcanzó la totalidad. Se requiere del refuerzo. ¿Sale? A ver si pude explicar. Gracias. ¿Recomienda el uso de lámparas ultravioleta para sanitizar espacios y superficies en el consultorio dental? Miren, nos venden muchas cosas, hasta ultrasonido. Y yo aquí, por la experiencia que tengo en el hospital, siempre usamos sanitizante. Porque si no tendríamos aquí este tipo de elementos. Nosotros realmente sanitizamos en superficies, quitando sobre todo el contenido de secreciones a través de la limpieza con sanitizantes líquidos o gaseosos. Eso lo hacemos cotidianamente. Si ustedes me preguntaran qué prefiero, pues prefiero los que yo ya probé, ¿no? Que son más efectivos. El hecho no dudo que no hay pruebas, los he leído, he visto que te ofrecen que el 100% de esterilidad en superficie, pero acuérdense que son capas de secreciones y esas hay que limpiarlas. Tenemos que asear nuestro instrumental, que no quede nada, inclusive lo sabemos por encomienda académica, que tú tienes que lavar las superficies. Entonces, por eso lo dejo un poquito de lado, porque si no, imagínense, le pasamos a un instrumental quirúrgico nada más la lámpara y ya quedó sanitizado, no creo, no es posible. Siempre se va a quedar restos de contaminantes que tienen la posibilidad de poder seguir contaminando. Entonces, ahí sí yo tengo mi reserva. Sin embargo, para quien le funcione, Doctor, y en cuanto a los sanitizantes, ¿qué tipo de sanitizante recomienda usar en el consultorio dental? Bueno, el sanitizante ideal es el nuevo, el cuaternario,
son de ultradeteídos que vienen ya conformados para poder colocarlos en aerosol o en vapor. Entonces vale la pena utilizarlos. ¿Qué características puede presentar un paciente con COVID en cavidad bucal? Ah, fíjense que acabo de leer un artículo muy bueno. Resulta que hicieron una investigación de las características que presentaba en la mucosa los pacientes con COVID y se demostró que todos cursan con periodontopatías. Hay una inflamación severa del periodonto del paciente. Curiosamente eso lo acabo de revisar. Fue una investigación que hicieron en un journal médico de Norteamérica, donde ya ven que ahí les encanta hacer estudios multicéntricos con respecto a este tipo de padecimientos. Lo más frecuente son periodontopatías. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración. Es decir, más o menos para que me explique. Y va, entiendo la pregunta. Si un paciente llega al consultorio y que ya tenía antecedentes de tratamiento con factores, el paciente con tos. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Podría acercarse un poquito más al micrófono? Sí. Ajá, gracias. Sí, les comento que es muy frecuente que llegue el paciente que ya tengas antecedentes de haberlo visto y que llegue con periodontopatías. Hay que pensar que es uno de los signos que se han detectado de manifestaciones en cavidad oral, la periodontopatía. Ok. Si podemos hablar de porcentajes, ¿cuál sería de las personas que se llegan a salvar cuando han sido intubadas? Ay, no, el 3%. De 100, 3%. De traqueostomías, el 0.2%. O sea, aquí han hecho 97 traqueostomías y creo que se ha salvado uno o dos. O sea, ya cuando es traqueostomía ya es muy, muy frecuente que el paciente fallezca. Ahora, si nosotros vemos un paciente en el interior abierto que se le hace una traqueostomía, se ve completamente necrosado los tejidos. Prácticamente ha perdido la circulación, se trombosa completamente y hay infartos de los tejidos. Doctor, ¿por qué hay pacientes que tienen síntomas y al realizarse la prueba esta sale negativa? Ah, esa es otra muy buena. Fíjense que aquí es una controversia. Pareciera que no le ayuda al técnico, al experto, al especialista en detección de estos padecimientos. La mejor es el PCR, detectar la proteína, ¿no? Del ARN del virus. Pero fíjense que hemos tenido pacientes que hacen la prueba inmunológica y sale normal con sus inmunoglobulinas y le hacen el PCR y sale negativo. Y el paciente tiene COVID. El paciente clínicamente tiene COVID. No sé si sea la falla del laboratorio, porque la evidencia aquí es que la prueba se toma. Si no se hace el barrido adecuado, entonces, vamos, no es fácil hacer una prueba de PCR en un paciente que viene ya cansado, adolorido, que le metes un hisopo largo sobre la nariz y que lo lesione. A veces no se tiene adecuada manipulación de las muestras y eso lo hace que sean negativas. A eso lo atribuyo, no porque el lector no sea bueno, sino simplemente que no hacen la prueba adecuadamente. ¿Personas con lupus pueden vacunarse? Ay, fíjate que no. Eso también es una cosa que ya leí.
todo aquel paciente que tenga alergias severas o enfermedades idiopáticas de este tipo, está difícil. Fíjense que estuve viendo si este tipo de padecimientos estaban incluidos para la inmunización y resulta que no lo recomiendan. Lamentablemente no lo recomiendan. Si sale algo o tienen algún conocimiento, me gustaría saberlo. Pero yo lo que he leído es que no lo recomiendan por la reacción severa. La inmunización te va a provocar una reacción. ¿Por qué? Porque te estimula el sistema nervioso. Digo, el sistema inmunológico. Y entonces al estimular el sistema inmunológico, si tú ya traes activado el sistema inmunológico, te va a provocar reacción. Por eso es que te piden que tengas 30 minutos posteriores a la inmunización, sentarse y observar la reacción. Se ha visto que, al menos en las primeras pruebas que se hicieron, un paciente desarrolló un problema alérgico y falleció. Entonces está el reporte, eso no hace que el médico no mitigue esta propuesta, pero en pacientes que tienen activado el sistema inmunológico, que está depletado, sí deben de tener cuidado. Hasta este momento yo sé que esos pacientes no se van a inmunizar. Una persona que ha padecido COVID, ¿en cuánto tiempo se puede vacunar? Bueno, se supone que el paciente que ya tuvo COVID tiene inmunidad adquirida por 2 meses y no se va a inmunizar hasta que el paciente haya salido de todo su compromiso y su saturación de oxígeno está ideal. Eso es muy importante. Aquí tuvimos, bueno, la mayoría nos hemos enfermado. Y entonces, recientemente tuvimos un compañero que tuvo COVID. Y yo le decía, vete a inmunizar, y me lo rechazaban. Me lo rechazaban. Me decían que no, que porque había sacado, apenas había pasado por su problema de COVID. Sin embargo, hablé con el epidemiólogo, el doctor Blancas, y me dijo, bueno, vamos a inmunizarlo. No tenemos ningún inconveniente o no hay ningún inconveniente por parte de Pfizer de que se inmunice a aquel paciente que tuvo COVID. Entonces, lo inmunizamos, no tuvo ningún. Pero ahí les va la otra. Resulta que uno de nuestros neurocirujanos se fue a inmunizar conmigo. Fuimos a inmunizarnos a un hospital del ejército. Y nos inmunizamos. Y él tenía COVID. Sin embargo, era asintomático. Se puso la inmunización y 3 días después manifestó severo los síntomas. Está muy interesante. Por eso les digo que depende tu sistema inmunológico. Porque finalmente es un acertijo que tú puedas decir, no me va a pasar o sí me va a pasar. Hay quien se inmunizó después de haberlo tenido y no hubo mayor problema, hasta le fue mejor. Y hay quien se fue a inmunizar, ya traía de manera asintomática y le fue peor. ¿Sí me explico? Esto es de acuerdo a la respuesta inmunológica de cada persona. Entonces vamos viendo que es sectorizar el uso del estudio. Sin embargo, mi recomendación va a ser que se deben. No te escucho, amor. Hay que aprender. Es recomendable que a partir del primer síntoma se tome una tele de tórax, por mínimo que sea el síntoma. No. Hay que primero, ante el primer síntoma, hay que estar seguro de que sí es un paciente que va a confirmarse con un estudio de laboratorio. Por eso es importante y se contiene y se mitiga y se limita los contactos con pruebas serológicas o PCR. Cuando un paciente tiene este tipo de características, hay que hacerle su PCR, que es el más definitorio, porque tú puedes pasar por un problema de infección gripal y te van a salir alterados tu sistema inmunológico, sobre todo las
masculinas, y entonces eso quiere decir que se puede ser un falso positivo. Entonces, tendríamos que ir sobre las pruebas. Primero, antes de darle tratamiento o de pensar en hacerle una tele de tórax, siempre primero hacer un PCR. ¿Cuáles serían las medidas efectivas recientemente descritas, en este caso barreras de protección, en el consultorio dental? Bueno, uno de los primeros es la ropa. Lo primero, de manera personal, se lo digo, ¿no? El aseo de manos, tu cubreboca, tu ropa, perfectamente. Si ya tienes sanitizado todo tu entorno de labor, tu consultorio está perfecto. Lo más importante es utilizar ropa adecuada. Para aquellos que hemos utilizado el famoso mameluco, que es todo este uniforme completo que te cubre con tus cubrebocas, tu careta, tu doble guante, en fin. Para los que lo hemos utilizado, sabemos que es difícil. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura corporal, te deshidratas, acabas hecho una sopa en el interior de ese mameluco. Pero lo más importante es sabérselo quitar, porque si no te lo sabes quitar, te vas a contagiar. Y te vas a contagiar. Entonces, lo importante es las medidas preventivas siempre van a estar de la mano de la correcta disposición de las mismas. Si tú no te sabes la técnica, hay que estudiarla, no está tan difícil. He tenido la oportunidad de revisar todos los videos de cómo se debe de hacer, principalmente para control del equipo de trabajo que tengo aquí. Normalmente, como yo soy de alto riesgo y ya tuve COVID, una segunda infección te mata. Entonces, tengo que andar supervisando el manejo de los equipos de protección, la sanitización de todas las superficies, y con eso va a estar uno muy bien. O sea, hay que tener cuidado. Sin embargo, el hecho de trabajar en la boca, el hecho de utilizar la pieza de mano, que no tenga sanitizante bucal, tu solución de aspersión con la pieza de mano, va a provocar una nube de aerosol, que tú la vas a respirar y te puedes contagiar. Se dice que más o menos en lo que va del año, los más contagiados son los odontólogos, porque utilizan precisamente este aerosol para poder disminuir la temperatura en el fresado de los dientes. Entonces hay que tener cuidado, no queda otra. Si ustedes me preguntaran una doble mascarilla, fíjense que acabo de leer un artículo que en doble mascarilla no está permitido. Con la mascarilla N95 o KN95 o la coreana que tiene toda la vajilla completa, es suficiente para que no pueda penetrar tan fácilmente el virus, pero te dura 4 horas. No es para todos los días, ¿sí? Si se moja, automáticamente ya no tienes posibilidades de poderlo usar. Se debe de retirar y cambiar por una nueva. ¿Por qué el doble no? Porque entre el espacio de uno y otro se ve que se empiezan a colonizar más gérmenes de lo debido. Entonces, lo correcto es usar una mascarilla con una pantalla de protección completa. Y obviamente si usas lentes, pues mejor, ¿sí? Gogles completamente sellados, y esto favorece mucho el tratamiento. Esto quiere decir que podemos trabajar, pero con cuidado. ¿Alguna otra por ahí? ¿Hay alguna predisposición mayor, de acuerdo al sexo del paciente, a desarrollar COVID y sus complicaciones? Ah, caray, eso sí está también interesante. Algunos artículos dicen que es más predisponente en el hombre. No se sabe por qué, pero a lo mejor es por la frecuencia, por el descuido. Son más descuidados los hombres que las mujeres. Las mujeres siempre traen en su bolsita el sanitizante, y hablo de esto porque esto lo aprende uno de las mujeres. De casa, mi mujer le pone sanitizante a todo el dinero que le llevo, y obviamente ya me dio uno para que cuando cobre le pongamos sanitizante, porque es uno de los vectores. El billete así como lo queremos mucho y que lo gastamos mucho,
es el principal vector de transmisión entre mano y mano de las personas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Utilizar tu sanitizante. Entonces yo digo que es más frecuente en el hombre. El hombre puede adquirir más fácilmente el padecimiento. Si una persona ya tuvo COVID y le vuelve a dar, ¿los síntomas son más graves? Bueno, aquí lo que hemos visto es cierto. Los pacientes que tienen una recaída, que a lo mejor nunca se le quitó, siempre estuvo infectado, pero tuvo una recaída, es más grave. Pero aquel paciente que ya salió y se vuelve a reinfectar, es más grave también. O sea, eso es elocuente. Aquí lo que hemos visto en nuestros pacientes o nuestros compañeros que han fallecido, lamentablemente esto es algo que debemos hablar. Es doloroso para todos el hecho de que te desaparezcas por un padecimiento que es muy sencillo de controlar con cuidado personal. Si te vuelve a dar, que fíjense, curiosamente, los reportes dicen que si te da COVID ya no te vuelve a dar. Y estar así, lo leímos en el primer año de vivir esta pandemia. Hoy sabemos que no, que sí te puede volver a dar. Termina tu adquisición activa de inmunidad, termina y te vuelve a dar y te da más severo. Eso es cierto. ¿Qué cantidad de anticuerpos después de adquirir el SARS-CoV-2 son los ideales? Ay, sí me la pone difícil. Esa pregunta no la podía, pues no soy infectólogo, pero eso no lo he leído, pues de manera natural. ¿Qué tantos anticuerpos? Miren, el sistema inmunológico, sistema de inmunidad celular y humoral, cada quien tiene una carga. Y entonces, obviamente, pues sabemos que si se terminan ciertos tipos de leucocitos, o T o el B, obviamente ya no tienes protección adecuada, pero naces con ellos. Naces para toda la vida para defenderte. Entonces, sería muy difícil que yo pudiera contestar eso. No soy infectólogo. Doctor, ¿qué opina del uso de los respiradores 3M con filtros intercambiables en el uso del consultorio dental? Miren, esto es bueno. Ese tipo de tecnologías son buenas, pues, se pueden utilizar. Tienen menos disponibilidad para que tú puedas respirar adecuadamente, pero pues de que no se filtra nada que te afecte es ideal. O sea, esos filtros son buenos. Pues, no le hago promoción a la marca, pero yo repito, las pruebas que hasta este momento hemos estudiado aquí en tal, nos hablan de que las mascarillas N95 y KN95 son excelentes, pero solamente duran 4 horas. Entonces, para que todos estemos más tranquilos, podemos utilizar estas mascarillas con filtros especializados, porque son para solventes, son para algo más definitorio. Las hemos visto trabajar aquí en el laboratorio. Estas mascarillas que ustedes mencionan son excelentes, proveen de muy buena protección. ¿Un paciente que está recibiendo tratamiento de quimioterapia puede vacunarse? ¿Habría alguna interacción? No, lo que pasa es que acuérdense que ahí lo que sucede es que disminuye el sistema inmunológico. Y al disminuirse el sistema inmunológico, pues obviamente la reacción con la infección va a ser fatal para el paciente. Entonces a ellos no se les va a inmunizar. Sobre todo porque, acuérdense, impide el factor de crecimiento vascular, los quimioterapéuticos, para que no pueda crecer el cáncer. Entonces, no se puede. Los pacientes con alergia se ha comentado que no deben de vacunarse, pero ¿cómo identificar una alergia severa?
Bueno, el paciente de por sí ya trae su historial. Entonces, por ejemplo, lo más común que hay en cuanto a este tipo de pacientes es al ambiente, al polen, al polvo. Estos tipos de pacientes están muy reactivos, sistema inmunológico. Entonces, no se recomienda por el simple hecho de que la inmunización sí despierta ese sistema inmunológico y hace una reacción severa. Entonces, el paciente puede caer inconsciente, convulsionar y hacer todo el ciclo de este choque que hace de manera reactiva al sistema inmunológico. O reacción alérgica, que le llaman ahora, severa. Gracias. Finalmente, doctor, ¿hay efectos adversos, como se ha mencionado, a largo plazo con las vacunas de ARN mensajero versus las de virus atenuados? Bueno, eso está en estudio. Eso, hasta este momento no sabemos cuál va a ser la mejor. Aquí lo que importa es que esa proteína S o el spike, no importa el vector que se utilice, esa proteína, que es la que está prácticamente llevando o permitiendo la entrada del virus a la célula, sea bloqueada. Eso es lo que importa. Es decir, que no se mete el virus al interior de las células. Entonces, a largo plazo, todavía no sabemos, apenas se está iniciando de manera masiva. El único país que ha logrado inmunizar a su población es Israel. Y el único país que no ha controlado para nada la pandemia severamente es Estados Unidos. Pero imagínense la magnitud. Estados Unidos, con la potencia económica que es, en un día 1 millón de inmunizaciones, eso es fabuloso. Pero aún así, ¿cuántos días tendría que utilizar para 300 millones? ¿No? Todo el año. Entonces, en México, que estamos en pañales, en México, pues es el país que menos ha inmunizado a su población. Y el señor presidente todos los días nos marca como huevos y platillos que adquiere ciertas dosis. Y qué bueno que las adquiera, pero se requiere más fuerza, más posibilidades para toda la población. Se lo merece la población. La población trabaja para este país y trabaja para ese gobierno. Y no se vale que no podamos destinar economía para el cuidado de su población. Doctor, agradecemos este espacio que nos ha compartido a partir de la experiencia que usted ha tenido en el hospital. No dudamos que su compartir esta experiencia nos ayude a todos y a cada uno de los que estamos aquí presentes. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde, No, así como a todos. Con gusto, cualquier cosa. Siempre es un placer trabajar para nuestra institución. Le debo muchas cosas y permanezco en ella por el cariño que le tengo y sobre todo estoy muy comprometido por lo que me digo. Enhorabuena para todos. Espero que si tienen algo, pues lo hagan saber y con gusto lo manejamos, lo platicamos, sobre todo en el bien de la salud de todos. Un saludo a todos por allá, un abrazo a las jefas, a todos, a nuestra directora, que estén bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al auditorio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, jefa, que esté bien, se cuida. Igualmente, gracias. Hasta luego, Gracias. bye. Hasta luego, gracias.